El objetivo de este vídeo es explicar el funcionamiento del patrón Service Layer o capa de servicio. Este patrón está típicamente asociado al software empresarial o por lo menos al software menos trivial, que va a requerir un diseño de software que evite que agregar en el futuro más funciones nuevas o mantener las que ya hay se convierta en un dolor de muelas. Este patrón también es importante de conocer para poder aprovechar bien otras estrategias de diseño de software empresarial que están muy a la orden del día, como es el uso de la inyección de dependencia o dependency injection, popularizado por frameworks como Spring, .NET o Angular. De hecho, si estás intentando usar, por ejemplo, un contenedor de inyección de dependencia, conocer el patrón Service Layer es muy importante para saber por qué el código se organiza en torno a clases. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es un servicio en primer lugar? En este tipo de aplicaciones, un servicio va a ser el resultado de aislar cada una de las funcionalidades que puede ofrecer una aplicación de software en una clase o un módulo independiente. Por poner un ejemplo, si tienes un endpoint que tiene que ejecutar una lógica de negocio, la capa de servicio es el resultado de mover a una clase separada esa lógica. Supongamos que se trata de un endpoint que tiene que hacer una tarea complicada, como puede ser tomar un carro de la compra y confirmarlo con la base de datos de inventario para comprobar que el carro de la compra puede realizarse porque hay stock suficiente en la tienda. Bueno, pues en vez de tener dentro del controlador toda la lógica dispuesta y esparcida por ahí en el código que se tiene que ejecutar cuando se recibe la petición, lo que vamos a hacer es mover esa lógica a una clase de servicio separada que va a ser quien la contenga de manera única. O por poner un ejemplo de frontend, en el mundo de Angular también se suele favorecer el diseño orientado a servicios y componentes. Imaginemos que tenemos que programar un CRUD complicado que ofrece distintas formas de visualizar información, por ejemplo como una tabla normal, como una tabla que puede tener filtros o como una vista de detalle que muestra información concreta sobre un único elemento. Bueno, pues en vez de tener todo el código que hará las peticiones de red tal cual en los event listeners de los botones de la aplicación, lo que hacemos es mover el código que permite descargar esos datos de la tabla a una clase separada. De ese modo tendremos un servicio. Incluso podríamos fabricar un servicio que sea el que haga las peticiones HTTP y hacer que el servicio de descarga de datos de esa tabla utilice el servicio HTTP como si fuese un cliente intermedio para poder efectuar esas peticiones. Vale, así que en resumen, un servicio no es más que una clase en la cual separamos toda la lógica de negocio que sirve para hacer una operación concreta. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué hacemos esto en primer lugar? Cuando creamos servicios, lo que estamos haciendo es crear esas clases o esos módulos independientes, que el detalle más importante es que no dependen de la capa presentacional ni de cualquier otra particularidad que pueda tener el código que involucra esa lógica de negocio. Por poner un ejemplo, nosotros típicamente en los controladores vamos a tener un montón de accesos especializados para obtener la información que nos venga desde una petición HTTP, como por ejemplo sacar los parámetros de una petición, consultar por ejemplo una cookie y todo ese tipo de historias. Pero es posible que estemos utilizando otros medios, como puede ser a lo mejor una integración REST o una integración SOAP o una integración RPC o gRPC también, donde a lo mejor la forma de acceder a los parámetros es diferente. Tener que implementar múltiples veces un servicio haciendo que cada vez saque los parámetros de un lugar u otro puede provocar que el código al final esté duplicado simplemente porque cada vez tenemos que sacarlo de un sitio distinto. Cuando nosotros nos llevamos a un servicio separado toda esa lógica de negocio, lo que estamos haciendo es unificar el acceso a los datos que necesita la función para operar, y lo que estamos haciendo es descartar inmediatamente cualquier acceso específico y tener una interfaz más genérica. Por ejemplo, si nosotros tenemos que fabricar un servicio que nos consiga la información sobre si un producto está agotado o no dentro de una tienda, ese servicio lo único que tendrá es un único parámetro que es el identificador del producto, será el dato que le esté entrando. Y como respuesta lo único que devolverá será true o false según si el producto está en stock o un contador que diga cuántas unidades hay en stock ahora mismo, y ya será cosa del controlador o de la integración correspondiente REST, SOAP, RPC o la que sea, interpretar la salida que proporciona ese servicio y convertirla en una respuesta específica para la capa de presentación, lo que significa que hemos conseguido aislar esa complejidad que supone hacer una operación, como puede ser sacar la información sobre si hay un producto en stock o no. Y ya al servicio le da bastante igual si esto forma parte de una petición HTTP o si forma parte de una petición RPC, por ejemplo, porque lo único que sabe el servicio es que le entra un string como parámetro y que tiene que devolver, por ejemplo, un booleano o un número como parámetro.
Supongamos que más adelante, por ejemplo, aparece la necesidad de incorporar en la tienda un servicio que permita que las personas introduzcan su número de teléfono móvil y reciban un SMS cuando un producto que ahora mismo está agotado vuelva a estar en stock. Y lo más fascinante de todo esto es que en ningún momento le tenemos que enseñar al servicio que ahora tiene que ser compatible con SMS, porque SMS es simplemente una capa presentacional más. Lo que hará el controlador del sistema de SMS será hacer uso una vez más del servicio para consultar si hay stock o no, interpretar la respuesta y en este caso enviarlo como si fuese un SMS, pero no se tienen por qué conocer entre sí, lo cual favorece la reutilización de código, porque ya no hace falta duplicarlo cada vez que hay que incorporar una nueva funcionalidad para un nuevo requisito. En todo este tiempo yo estoy hablando de las ventajas de usar la capa de servicios desde el punto de vista del servicio, que como se ha quedado separado es mucho más fácil de mantener. Pero este ejemplo también nos dice que debería ser también una ventaja el hecho de que ahora la clase presentacional, por ejemplo el controlador, la integración RPC o la integración por SMS, de repente pueden tratar al servicio como si fuese una caja negra. Es decir, me da igual si el servicio para poder ofrecerme mi respuesta tiene que consultar una base de datos o 20 bases de datos o hacer una petición a otro servidor web. Todo lo que sé es que yo le mando un parámetro y me devuelve una respuesta, y el cómo lo haga es algo que para mí no me importa mucho. Este ejemplo también hace visible que tenemos una ventaja adicional cuando separamos en capa de servicios el código fuente de la lógica de negocio de la aplicación, y es que podemos hacer pruebas de software automatizadas de una manera más simple. Supongamos que esta integración que hemos hecho por SMS la queremos validar mediante un sistema de pruebas automatizadas. Si toda la lógica que comprobase si inventario o no estuviese tal cual en el sistema de SMS, tendríamos que probar todo el stack de SMS, y eso puede ser a lo mejor más complicado de realizar. Sin embargo, si aislamos en una clase de tipo servicio esa lógica que se ocupa de hacer las consultas a base de datos, ahora es una clase mucho más barata de instanciar y por lo tanto es mucho más fácil de probarla, porque solo tenemos que probar las entradas y salidas sin tener que falsificar todo un stack de SMS. Tendremos que probar a lo mejor el stack de SMS, pero el número de pruebas que tendremos que hacer dentro de ese módulo será bastante menor. A lo largo de este vídeo os he intentado vender bastante bien lo que es la capa de servicio. Sin embargo, me queda una última pregunta por responder y es, ¿me hace falta realmente? Porque a lo mejor puede que no me haga falta. Las capas de servicio resultan muy útiles para poder fabricar una malla de componentes, es decir, disponer de una capa dentro de nuestra aplicación, justo por debajo, por ejemplo, de la capa de controlador y por encima de la capa de datos, que permite disponer de una serie de clases que se ocupan de incorporar los distintos servicios que puede ofrecer nuestra aplicación, fabricando una malla de clases que se pueden intercomunicar entre sí, algunas pueden depender de otras y que facilitan la reutilización. Cuando nosotros queremos incorporar un nuevo controlador, si ya tenemos implementada la lógica de negocio, todo lo que tenemos que hacer es llamar a la clase correspondiente y habremos terminado. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que esto supone un coste en el diseño y en la organización de código, y que de por sí es una capa de indirección que estamos metiendo en la aplicación, porque ahora tiene que llamarse entre sí desde el controlador a la capa de servicios. A pesar de que utilizar una capa de servicios nos puede ayudar a hacer mejor código, también es necesario saber cuándo no es necesario usarlo. Y si la lógica de negocio de la aplicación no va a ser reutilizada por varios endpoints o en general no va a haber necesidad de utilizarla desde distintos puntos de la aplicación, es posible que crear una capa de indirección más haga el código más complejo. Así que para esas situaciones conviene plantearse si, a falta de beneficios evidentes, vale la pena incorporar una capa de servicios que puede traer más desventajas que ventajas. En resumen, aplicando el patrón de la capa de servicios, podemos dividir mejor las responsabilidades de nuestro código en clases individuales que dirijan a la parte específica de la lógica de negocio de la aplicación. De este modo podremos diseñar aplicaciones de mayor calibre respetando principios de diseño de software como los principios SOLID. De hecho, si quieres conocer más sobre SOLID, hace un tiempo preparé en mi canal una lista de vídeos que te puede contar en qué consisten los 5 principios que lo conforman.